Inicialmente quería simplemente a título introductorio comentar un poco cómo es la estructura normativa del mercado de valores colombiano. Nosotros tenemos una regulación que parte del artículo 335 de la Constitución. Carlos, arranca el artículo 335 de la Constitución, donde se establece que el Estado intervendrá en las actividades financieras, aseguradora y cualquier otra que implique captación o administración de recursos captados del público. Con base en esa disposición constitucional, en el año 2005 se expidió la ley 964. Esa ley es la ley de intervención en el mercado de valores. Acá la traigo presente porque es el fundamento normativo de toda la regulación del mercado de valores colombiano. Hay tres cosas que se establecen en la ley 964 del 2005 que quiero traer a colación acá por su importancia. La primera de ellas tiene que ver con los objetivos y criterios que tiene el Estado al momento de intervenir en el mercado de valores. Se señala también como un pilar fundamental del mercado el concepto de valor. Si estamos hablando de un mercado de valores, es muy importante tener claro el concepto. Y por último, que fue una innovación muy importante de la ley 964, fue la incorporación de las actividades del mercado de valores. Esta ley trae un listado taxativo de cuáles son esas actividades del mercado de valores y lo hace con un propósito, que es eliminar el arbitraje regulatorio de esas actividades en Colombia. Simplemente para ponerlo un poquito en contexto y ustedes me entiendan lo que quiero decir, antes de la expedición de la ley 964 había regulación en Colombia fundamentalmente a partir de entidades y no de actividades. Por ejemplo, las sociedades fiduciarias en alguna época administraban fondos comunes ordinarios, tal vez ustedes lo recuerdan, fondos comunes especiales. Las sociedades comisionistas de bolsa administraban fondos de valores. Las sociedades administradoras de inversión administraban fondos de inversión. En esencia, esos tres negocios tenían una dinámica económica y financiera exactamente igual. Captaban recursos del público con el propósito de hacer inversiones en el mercado de valores. Sin embargo, cada tipo de entidad tramitó la regulación por aparte. Entonces existían unas normas para las fiduciarias, unas normas para las comisionistas y otras normas para las sociedades administradoras de inversión que no necesariamente eran iguales. Eso genera arbitraje regulatorio. Entonces, con ese propósito se elimina la regulación por entidades y se crea una regulación a partir de actividades, donde lo relevante es la actividad y no el tipo de entidad que la lleva a cabo. Bien, parte de esa estructura normativa, después de la ley 964, la constituye el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el decreto 2555 del 2010, las circulares básica jurídica de la Superintendencia Financiera y la circular contable financiera de la Superintendencia Financiera, y por último, una regulación de carácter privado. El mercado de valores en Colombia tiene esa particularidad y es la que permite que algunas entidades del sector privado expidan regulación que es de carácter vinculante. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Colombia tiene la potestad de expedir un reglamento donde se establecen todas las reglas operativas de la bolsa, cómo se celebran las operaciones, cómo se cumplen las operaciones, etcétera, etcétera. Y ella tiene la capacidad de establecer ahí las reglas que considere necesarias y adecuadas. Esos reglamentos normalmente, en la regla general, deben ser autorizados por la Superintendencia Financiera, pero una vez son autorizados, tienen fuerza vinculante para cualquier persona que, en el caso que estoy poniendo de ejemplo, vaya a celebrar una operación de bolsa. Bien, entonces yo me quiero referir a lo que ha ocurrido
Yo creo que ya esto todo lo mencioné, Carlos. Más adelante, por favor. Oh, no, perdón, un atrás. Quiero referirme a lo que ha pasado, fíjense ustedes, apenas en el último año de la regulación del mercado de valores en Colombia. Porque de enero 30 del 2024 a la fecha se han expedido 4 decretos. Como lo mencioné, esos decretos son o modificaciones o derogaciones o adiciones al decreto 2555 del 2010, que fue el decreto que recopiló toda la regulación del mercado de valores en Colombia. Voy a referirme a cada uno de estos decretos de manera, digamos, muy resumida, muy breve, simplemente para que ustedes vean las materias que se han abordado, y voy a hacer foco tal vez en 2 cosas que sí me parecen muy importantes que ustedes tengan en cuenta. En enero 30 del 2024 se expidió un primer decreto, que fue el decreto 079. Ese decreto incluyó unas modificaciones a las reglas de operaciones denominadas ofertas públicas de adquisición en Colombia. Tal vez con ocasión del caso de Gilinski y todo el Grupo Sur, etcétera, todo el país conoció de las ofertas públicas de adquisición. Hostiles en ese caso, sí señora. Entonces, estábamos muy expectantes en Colombia para saber si realmente se iban a introducir normas para arreglar ese tipo de situaciones, las tomas hostiles, el hecho de que hubieran operaciones recurrentes pero con precios distintos, que fue lo que pasó también en estas OPAs. Ustedes recuerdan, nos quedamos esperando esa regulación y lo único que se expidió fue una norma relacionada con una excepción a la obligación de realizar OPAs tratándose de entidades inscritas en bolsa. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero después de que se generó todo este conflicto entre Gilinski y etcétera, ellos llegan a un acuerdo en virtud del cual el grupo Gilinski se va a quedar con Nutresa, con todo el grupo Nutresa, y a cambio entrega sus acciones del grupo Sura. Entonces esa operación, digamos, era como deshacer el camino andado, que ha sido bastante conflictivo, y no había en la regulación colombiana una norma que lo permitiera hacer, digamos, de una manera sencilla. Por esa razón se expide este decreto donde se autoriza que accionistas controlantes de una sociedad inscrita en bolsa puedan hacer un intercambio, una permuta de acciones sin necesidad de realizar una oferta pública de adquisición, que fue precisamente la manera como se resolvió ese conflicto, donde el grupo Gilinski devuelve las acciones que tenía el grupo Sura y a cambio le entregan el resto de las acciones del grupo Nutresa. Esa operación, que en condiciones normales hubiera implicado realizar otra vez una oferta pública, se pudo realizar sin ese requisito gracias a este decreto, ¿verdad? Esa es una, digamos, primera modificación importante en la regulación que quería poner de presente. Ahora, la segunda, sobre la cual quiero llamar la atención, es el decreto 265 del 5 de marzo del 2024. Este decreto, a mi juicio, tiene una trascendencia de gran impacto en Colombia, porque fue el momento en el cual se hizo la revisión de la regulación de los fondos de inversión colectiva en Colombia. Los fondos de inversión colectiva, pues como su nombre lo indica, son vehículos a través de los cuales muchos inversionistas realizan aportes a esos fondos y estos fondos a su vez realizan inversiones. Entonces, como son un gran canalizador, un gran aglutinador de recursos, en la medida en que muchas personas pueden invertir en esos fondos, pues se constituyen en un instrumento muy valioso, muy eficiente para lograr la transferencia del ahorro hacia la inversión, hacia los sectores productivos. Este decreto lo que hace es introducir en la regulación de esos fondos algunos ajustes para hacerlos más dinámicos, para hacerlos más competitivos
y para estar un poco más acorde con los estándares internacionales que rigen este tipo de instrumentos. Yo no quiero, digamos, entrar en cada una de esas modificaciones porque puede ser un poco demorado y creo que ya no vale la pena, digamos, por la hora hacerlo, pero sí quiero contarles un poco cuál era la situación de los fondos en el momento en que se consideró hacer esa modificación. Estábamos saliendo, obviamente, de lo que había pasado con la pandemia, y entonces la situación de esos fondos a finales del año 2002 era que administraban 90.41 billones de pesos, y eso había implicado en ese momento una caída al año 2019, donde estaban administrando 93.2 billones de pesos. Es decir, los fondos habían representado una desinversión importante, de manera que había que generar, pues obviamente, unos instrumentos para poder dinamizar nuevamente el instrumento y hacer que más gente lo utilizara. Entonces se introdujeron diversas modificaciones con ese propósito. Por ejemplo, no sé si la expresión les es familiar o no, pero se liberaron algunas reglas para que estos fondos pudieran hacer operaciones apalancadas. Esto de apalancarse en el sector financiero o en los mercados de valores es una cosa muy importante, porque lo que permite es tomar posiciones en un determinado activo por encima o utilizando más de los recursos que realmente se tienen. Es como si una persona tuviera, por ejemplo, 1 millón de pesos, ese es su capital, pero se le permitiera hacer operaciones en bolsa por 10 o 15 millones de pesos. ¿Eso cómo puede funcionar? Eso puede funcionar gracias a las matemáticas financieras que establecen un valor en riesgo de esa operación y le permiten a esa persona tomar la posición de 20 millones apenas con el millón, porque hay unas fórmulas que determinan que aún en circunstancias, digamos, muy complejas o muy ácidas, el valor de la pérdida que podría asumir esa persona no supera el millón de pesos. Entonces le permiten con ese millón tomar una posición de 20 millones. Eso obviamente tiene dos efectos. Primero, potencializa las pérdidas en caso de que la operación resulte mal. Si las circunstancias de mercado no son buenas, entonces la pérdida exponencialmente es muy grande, porque podría implicar incluso la pérdida del 100% del capital de esa persona, en este caso el millón de pesos. Pero si las cosas salen bien, también ocurre lo contrario. La utilidad crece exponencialmente, porque si uno toma una posición de 20 millones y genera de utilidad 1 millón o 1,5 millones, con respecto a lo que realmente tiene de capital la persona, estaría generando utilidades del orden del 100 y 150%. Ahora, si eso lo ponemos en un vehículo colectivo de inversión como un fondo de inversión, permitirle que se apalanque significa también la posibilidad de potenciar esa generación, digamos, de utilidades en esos niveles. Esta norma del apalancamiento tenía muchas restricciones en ese momento, y lo que hace este decreto es liberar un poco para que todos los fondos de inversión en Colombia puedan hacer operaciones apalancadas. Otras cosas, digamos, que están ahí tienen que ver con la posibilidad de que las participaciones de los fondos sean inscritas en bolsa, negociadas como se negocian las acciones, una cosa que le da liquidez secundaria a los inversionistas que operan en esos fondos. Algunos temas operativos relacionados con la entrega de informes, etcétera. Digamos, muchas modificaciones que generan un efecto importante, y es lo que yo quiero, digamos, mostrarles acá en un par de gráficas para que ustedes se den cuenta qué ha pasado. Claro está que creo que ustedes no van a ver nada de lo que dice ahí. Está muy chiquita. Está muy chiquita, oiga. No, algo que, paréntesis, creo que nos hace falta un telón acá en la academia. ¿Así está? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Yo les voy a contar un poquito cuál es la situación de los fondos después de que se introdujo esa reforma, con unas cifras tomadas muy recientemente del informe del sistema financiero elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Entonces recuerdan que a finales del 2022 arrancamos en 90 billones aproximadamente. ¿Cuál es la situación hoy en día? Hoy en día los fondos de inversión colectiva están administrando en total en Colombia 149.7 billones de pesos. Eso significa, con respecto simplemente al año 2023, un incremento, un crecimiento del 15,1%. Las entidades que administran fondos de inversión colectiva son las sociedades fiduciarias y las comisionistas de bolsa. Quienes realmente lideran el negocio son las fiduciarias, quienes están administrando fondos por 106.9 billones de pesos y las comisionistas por 42.7. Estos fondos, fíjense ustedes, han generado utilidades en este último año del orden de 2.350 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 5.5% anual. Tenemos en Colombia actualmente 136 fondos, de los cuales 221 de ellos son administrados por fiduciarias y el resto por sociedades comisionistas de bolsa. Si ustedes, por pura curiosidad, le dan una mirada a todo ese listado grande de fondos, se podrán dar cuenta que tienen mucha diversidad en los portafolios de inversión. Pueden encontrar fondos que invierten en acciones locales, en acciones internacionales, en bonos, en TES, en operaciones de derivados, etc. Es decir, hay de toda clase de fondos para cualquier tipo de inversionista. Entonces, este decreto a mí por eso me interesaba resaltarlo, porque ha generado un crecimiento muy importante en estos fondos de inversión colectiva. Ahora, ¿en qué invierten los fondos de inversión colectiva hoy en día? Y esto también es muy importante mencionarlo. Están invirtiendo en TES, es decir, en títulos de tesorería, y respecto a esos títulos de tesorería, en el último año han tenido un crecimiento del 25%. ¿Esto qué significa? Que los fondos de inversión colectiva son un instrumento de financiación para el Estado, porque ustedes saben que el Estado se financia fundamentalmente a través de TES. Ahora, respecto a los títulos de deuda emitidos por otro tipo de entidades diferentes al Estado, tenemos un 70%. Por último, tenemos el resto invertido en acciones tanto locales como nacionales. Entonces creo que es algo muy importante para destacar, como un avance tal vez de lo más desarrollado en Colombia en este momento. Bien, pasemos al siguiente decreto, por favor. El siguiente decreto es el decreto 1239 del 3 de octubre del 2024. Este decreto tiene que ver con la problemática de la falta de liquidez en Colombia. Si ustedes le han echado una miradita a las cifras del mercado de valores de los últimos, ni siquiera nos tenemos que volver tanto, sino por ahí los últimos 20 o 30 años, se van a dar cuenta que una de las grandes dificultades que tiene el país es la falta de liquidez en los mercados. Falta de liquidez en dos sentidos. Primero, no hay suficientes títulos para negociar. Es una lucha permanente de todo el Estado tratar de que, por ejemplo, más acciones se inscriban en bolsa. Pero desafortunadamente ha ocurrido todo lo contrario. Cada vez son menos las sociedades que están listadas en la bolsa. Eso por un lado. Y por el otro lado, realmente la gente que tiene acceso a los mercados de valores en Colombia es muy poca. Si quienes realmente compran, hacen una inversión en el mercado de valores, son la gran minoría.
Entonces esa falta de liquidez, tanto de instrumentos para negociar como inversionistas, es lo que motiva la expedición de este decreto 1239. ¿Qué quisiera yo destacar de este decreto? Se crea una figura que se llama los creadores de liquidez. Eso ya existía en Colombia, pero no estaba, digamos, reglamentado de manera integral. ¿Y dónde están las novedades? Las más importantes tienen que ver con quiénes van a ser los nuevos formadores de liquidez en Colombia. Antes y tradicionalmente lo hacían las sociedades comisionistas de bolsa, pero ahora, a partir de la expedición de este decreto, entran a ser formadores de liquidez otro tipo de entidades, como por ejemplo los bancos, como por ejemplo las fiduciarias, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial. ¿Qué es lo que hace un formador de liquidez en el mercado? Si la expresión creadores del mercado les es familiar a algunos de ustedes, que está referida al mercado de deuda pública en Colombia, estos formadores de liquidez del mercado de valores van a cumplir las mismas funciones de los creadores del mercado de valores del mercado de deuda pública en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entidades que van a estar permanentemente actuando en los sistemas de negociación, introduciendo puntas de compra y puntas de venta sobre cualquier título que se negocie en los mercados. Es decir, la labor de un creador de liquidez es estar poniendo puntos de compra y de venta así nadie lo esté pidiendo. Es decir, va a decir, yo estoy vendiendo tal título, este es mi precio, y si alguien lo quiere comprar, también responder a esa intención de compra. Se pueden volver especialistas, es decir, pueden decir, voy a volver creador de liquidez de un respectivo título, o pueden ser creadores de diversos títulos. Esto creo que sí es muy importante porque a veces muchas personas sufren las consecuencias de la falta de liquidez que tienen que ver con el precio. Entonces, si un título no tiene suficiente liquidez, el primer reflejo de esa falta de liquidez es la caída en el precio. Si usted quiere vender el título, como nadie se lo compra, tiene que ir bajando el precio, bajando el precio, bajando el precio. Entonces, esto lo que busca es que también la formación de precios sea más adecuada y que todos los títulos tengan una relativa liquidez. Vamos a ver cómo funciona esta modificación. Está realmente muy reciente en Colombia todavía, y desafortunadamente ahí sí la historia nos señala que la lucha porque las condiciones de liquidez en Colombia cambien va a ser muy complicada. Por último, quiero referirme a un decreto que es el decreto 034 del 17 de enero del 2025. Este decreto tiene que ver con una figura que a nivel internacional se conoce como el crowdfunding. En Colombia lo llamamos financiación colaborativa. ¿Qué es esto de la financiación colaborativa? Este es un instrumento que obviamente no nos inventamos nosotros, ha existido desde hace unos 40 o 50 años en otras jurisdicciones, que es la manera de facilitar el financiamiento de pequeños emprendimientos. No podemos, y ustedes creo que lo entienden fácilmente, comparar, por ejemplo, a un gran emisor que hace una emisión de bonos por 200, 300 mil millones de pesos, con un pequeño empresario cuyos requerimientos son del orden de los 500 o los 1.000 millones de pesos. Esta persona que tiene esos requerimientos tan bajos versus, digamos, los volúmenes que se manejan en el mercado, pues también normalmente tienen un negocio que está sometido a riesgos y que a veces enfrenta dificultades de financiación en el sector financiero tradicional. Entonces, un pequeño emprendedor que quiere obtener financiación para un proyecto X no es tal vez la persona más deseable para una entidad financiera tradicional por los riesgos que implica ese proyecto. Entonces, este mecanismo de la financiación colaborativa lo que permite es que esos pequeños emprendedores, esos pequeños empresarios puedan financiarse a través del mercado, utilizando una plataforma tecnológica
que se especializa, digamos, en las captaciones pequeñas. No tenemos muchas plataformas de esas en Colombia, realmente solamente existen dos. La más importante la maneja la propia Bolsa de Valores de Colombia, que se llama Ascenso, no sé si han oído hablar de esa plataforma, donde el promedio, digamos, de captación para cada proyecto ha estado alrededor de 500, 600 millones de pesos para cada uno de los emprendimientos. Ahí ustedes se dan cuenta que es muy bajo el monto. Este decreto trae una novedad que a mí me parece muy importante y la quiero destacar acá, y es la de que por primera vez en Colombia se permite que personas naturales puedan acceder a este tipo de financiación. Tradicionalmente el mercado de valores, quienes han emitido han sido personas jurídicas, el Estado, diversos tipos de sociedades, patrimonios autónomos, etcétera, pero no personas naturales. Con este decreto se permite que una persona natural pueda acudir a este mecanismo de financiación colaborativa y obtener financiación para su proyecto. Esto es muy importante. No sabemos realmente el impacto que va a tener, pero es un avance muy importante que personas naturales puedan financiarse a través de esto, ¿verdad? Lo segundo que trae este decreto tiene que ver con el hecho de que se amplía también el tipo de entidades que pueden adquirir los valores que se emiten para financiar estos pequeños proyectos. Dentro de eso, digamos, la novedad radica en que los fondos de inversión colectiva, los fondos de capital privado y los patrimonios autónomos, a partir de la expedición de este decreto, pueden adquirir esos valores emitidos en desarrollo de este sistema de financiación colaborativa. Creo que por ahí está, Carlos, en la diapositiva, el monto de recursos que una persona se puede financiar. Si me lo dice ahí, porque yo no alcanzo a ver. En esta no está. Ahí está, hay una cifra. 14.204.92. Está expresado en miles de millones. En VBs. Pero ahí está convertido, yo coloqué el valor 164.5 millones. Sí. Bueno, eso es el tope que hay. Ese es el tope que una persona podría obtener a través de ese mecanismo actualmente, pero es un avance, ¿no? Es un verdadero avance financiarse. Doctor. Gracias, doctor. ¿Solo para personas naturales? No, la novedad es que este decreto permite que personas naturales se financien. ¿Qué había antes? La posibilidad de que pequeñas empresas se financiaran, pero eran también personas jurídicas. A partir de la expedición del decreto, las personas naturales lo pueden hacer. ¿Y entidades de derecho público? Entidades de derecho público no pueden, a través de ese mercado no pueden. Gracias. Bueno, yo creo que la lucha por el mercado de valores colombiano a través de la regulación es palpable, es latente. Ustedes se dan cuenta, digamos, los diversos esfuerzos que hace el Estado por tratar de modernizar el mercado, por generar cada vez más incentivos, por eliminar barreras, por ponerse un poco más a tono a nivel internacional. Vamos a ver si eso genera algún efecto positivo en el crecimiento, está por verse. Pero quiero, digamos, resaltar eso, como el esfuerzo que está haciendo Colombia por lograr un desarrollo en el mercado. Quedan cosas muy importantes que es lo que he propuesto aquí que miremos con ocasión de los 20 años de la expedición de la ley 964, porque hay, digamos, muchos retos hacia el futuro que hay que analizar. Entonces, pues eso era lo que, así de manera muy resumida, quería contarles. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con el mayor gusto.